¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga en gran manera. Vamos a transmitir el culto de nuestra iglesia Triunfante Ciudadela y vamos a comenzar con una oración a nuestro Padre Celestial. Padre amado, ponemos este culto en tus manos para que lo dirijas, para que tu Espíritu Santo se esté moviendo en cada hogar, en cada lugar, Señor, que esté dirigiendo este culto, Señor. Te reconocemos como nuestro Creador, como nuestro Salvador, Señor. Te pedimos que pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada lugar, Señor. Te pedimos que transformes nuestra realidad, que transformes lo imposible en posible, lo que era tinieblas en luz, que quites nuestros pecados, que nos limpies de toda impureza, de todo lo que arrastramos y que no lo podemos sacar, Señor, de nosotros. Y descansamos, Señor, nosotros descansamos en ti, descansamos en tu poder, descansamos en tu gracia y descansamos en tu misericordia. Te damos gracias, Padre amado. Bueno, vamos a comenzar con los anuncios. Como todos los días martes, continuamos en el día de ayuno y oración de nuestra congregación, con una palabra de nuestros pastores desde temprano. Seguimos también con el grupo Motivos de Oración, con este grupo de WhatsApp que ha sido de gran bendición en este tiempo que no nos hemos podido reunir y que sigue siendo de bendición. No es que solo fue, continúa siendo de gran ayuda para muchos de los hermanos que a veces no los podemos ver como cuando ahora empecemos nuevamente en los cultos. Bueno, vamos a comenzar con la palabra que nos tiene el Señor preparada para todos ustedes. Y muchas veces yo me pregunto, ¿qué está permitido o qué debo hacer y qué no? No sé si tal vez a ustedes les pasa lo mismo y se hacen esa misma pregunta. Nos preguntamos si podemos ir a bailar, si podemos festejar el carnaval o la misma Navidad, si podemos ver este programa o el otro programa, y muchas veces no sabemos la respuesta. Estamos dotados de inteligencia, de conciencia y de raciocinio, y así todo no sabemos lo que nos conviene, y muchas veces tomamos el camino equivocado, muchas veces tal vez seducidos por opiniones, por palabras de hombres, o tal vez nos dejamos llevar por las riquezas, por el mundo, por el lujo del mundo. Ahora nosotros realmente estamos invirtiendo tiempo en la voluntad de Dios. El enemigo muchas veces nos crea dudas y nosotros crecemos espiritualmente, pero seguimos con algunas de estas preguntas. Y lo que vamos a tratar de aprender es a discernir entre lo que debo y lo que no debo hacer, entre lo correcto y lo incorrecto. Y este es el propósito de esta prédica. No les puedo dar yo una lista sobre lo que sí y sobre lo que no, pero sí les puedo enseñar, les puedo mostrar a diferenciar y a elegir. Hay un hermoso texto bíblico que nos va a ayudar a esto. Vayan abriendo sus Biblias en el libro de Corintios, Primera de Corintios. Les doy tiempo. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Sabemos que la ciudad de Corintio era una ciudad famosa por las riquezas y por los vicios. Primera de Corintios 10, 23. Y dice este texto, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente. 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora vayan dentro del mismo libro al capítulo 6, 4 capítulos antes, versículo 12, porque nos dice algo muy parecido el apóstol Pablo. Capítulo 6, versículo 12, ahora nos dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué significa lícito? Significa hacer algo con autorización o permiso. Y Dios nos dio libertad para vivir y para actuar. Desde el comienzo de la creación, Dios nos dio libertad, ¿no? Desde Adán y Eva, ellos tuvieron elección. Y muchas veces hemos escuchado la palabra el libre albedrío. El Señor nos dio el libre albedrío y es bueno, muy bueno. Pero las malas elecciones pueden traer graves consecuencias. ¿Qué significa la palabra conviene? Y nos dice, es todo lo que nos trae algún provecho, utilidad y beneficio a nuestras vidas. Dios nos ha dado libertad para orar, pero siempre estará limitada a su voluntad. Debemos entender que nuestra libertad tiene que estar relacionada con la voluntad de Dios. Cuando obra únicamente mi voluntad es que vienen los problemas. Y los seres humanos tenemos la costumbre de llamar a los problemas. El propósito de Dios, hermanos, para nosotros es que nos relacionemos con Él, que nos comuniquemos con Él, que le demos la gloria a Él y que lo reconozcamos como nuestro Creador y nuestro Redentor. Y Él nos promete que si hacemos esto, Él estará con nosotros hasta el fin. Y el Señor no obliga a nadie a buscarlo ni a tener comunión con Él. Pero sí, como todo buen padre, Él nos advierte de los peligros que corremos y nos habla sobre lo que nos conviene. Por ejemplo, es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Como buenos padres, los advertimos, les explicamos, les decimos qué es lo que les conviene, lo que no, les tratamos de enseñar. Y el Señor nos ha dado libertad, pero nosotros la hemos confundido para hacer lo que hemos querido. Él nos la dio para vivir en abundancia, en amor, en paz, en gozo, en obediencia y en servicio. Pero nosotros nos desviamos y caemos en pecado, caemos en esclavitud, en enfermedad, caemos en condena y caemos en muerte. ¿Qué significa edificar? Edifica, en el sentido figurado, significa formar a una persona. Crecer, aumentar, viene del latín, de la palabra edificare, que también tiene otro significado, que significa infundir a alguien sentimientos de piedad y de virtud. En la vida cristiana, hermanos, debemos ser edificados y también edificar. Pero en la vida no todo edifica. Y agregó en esta palabra, todo es lícito, pero no todo es provechoso. Hay cosas, hay situaciones que nos van a producir daño. En el otro texto decía, yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras versiones dice, yo no me dejaré dominar por nada. Todo el que se deja dominar ha dejado su condición de señor para pasar a una condición de esclavo. Porque cuando nos dejamos dominar por los deseos, por los ojos, por la carne, por la boca, terminamos en pecado. Y todos sabemos que el pecado nos lleva a esclavitud. Decía la palabra, todo es lícito, pero no todo me conviene. Acá les voy a dar unos textos que nos van a servir para guiarnos, para saber lo que nos conviene, para poder nosotros combatir lo que no edifica. Yo se los voy a ir leyendo. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Juan 3:21 nos dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera de Corintios 6:19, o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Efesios 4:13 dice lo siguiente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Juan 14:17 dice, es espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hechos 17:11, y esto eras más nobles que los que estaban en Tesalónica, se refería a los que estaban en otra ciudad, en Berea,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Romanos 14:19 nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hablamos de ser hijos de luz, hablamos de practicar la verdad, hablamos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de que lleguemos a varón perfecto, a tener el Espíritu de verdad, a escudriñar cada día las Escrituras, a agradar al prójimo para edificación mutua. Hay mucha palabra, hermanos, mucha palabra en las Escrituras que nos pueden ayudar a saber lo que nos conviene y lo que no, lo que será para edificación y lo que no. Ahora, queda en nosotros ser sabios, porque en las Escrituras tenemos todas las respuestas a nuestros interrogantes. La Biblia, hermanos, es nuestro libro diario, no es semanal o no es solo el día que voy a ir a la iglesia. La Biblia, hermanos, nos guiará a toda verdad, a toda edificación, a todo lo conveniente como cristianos. La Biblia es palabra de Dios, es Dios mismo hablando con cada uno de nosotros personalmente. Vamos ahora a analizar en más profundidad estos dos textos que vimos al principio y que fueron muy similares, muy parecidos, pero cada uno se aplicaba a diferentes situaciones. El primero, en el primer libro de Corintios, en el capítulo 10, nos hablaba en el contexto de que ponía, por ejemplo, a los judíos como habían ellos gozado de privilegios, pero que ellos habían caído. Para que esto sirva de advertencia a todos, ¿no? Luego, en ese contexto, también en ese capítulo 10, nos advierte sobre fornicación y sobre idolatría. Lo que no debemos beber de la misma copa del Señor que de la copa del demonio. Y vamos al versículo 23, Primera de Corintios 10, 23. En la antigüedad, en ese momento, se creía que los espíritus y los demonios entraban en la comida y se dedicaba la carne a algún dios antes de sacrificarse. O a veces se bendecía en el nombre de algún dios algunos animales que eran sacrificados. Dice la palabra, el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Acá nos está hablando de que debemos buscar el interés del otro por sobre el nuestro, ¿no? Lo que conocemos como el amor al prójimo. Nos dice el versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. En ese momento había carnes, había animales sacrificados a otros ídolos y que partes de ellos se vendían y sin saber la gente podía comer de ellos, ¿no? Y nos dice que se vendían en la carnicería. Y acá estábamos hablando de idolatría, porque sabemos que en esa época había sacrificios públicos y había sacrificios privados. Y uno realmente no sabía lo que iba a comer, si había sido sacrificado y dado como dedicación a otros dioses. Y acá es lo que se está refiriendo el apóstol. Y nos dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En el 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Acá estaba diciendo que si eran invitados había que comer, pero sin preguntar. En el 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si uno se enteraba de que había sido consagrado, el apóstol Pablo le estaba diciendo que no debían comerlo. En el 29 dice, la conciencia, digo no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Acá nos está queriendo decir que uno debe dar gracias, es lo que conocemos como la acción de gracias por los alimentos, porque sabemos que el dueño de todos los alimentos, el dueño de la tierra y el dueño de la mantención de la tierra es el Señor. Y por eso Él nos está diciendo que si hemos dado gracias, estamos limpios, porque no fue culpa nuestra que haya sido este alimento bendecido por otra persona. La costumbre y la conducta nuestra debe estar por encima de todo reproche. Y eso podríamos decir que es actual, hermanos. Y nos dice lo siguiente en el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Acá nos estaba agregando, porque nosotros, este texto, Pablo lo puso por el tema de los alimentos, pero acá lo amplía, habla de beber y habla de hacer otras cosas. Y dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es norma suprema, para que todo lo que hagamos lo debemos hacer para el Señor, para su gloria. Todo lo lícito y lo conveniente, Pablo acá lo extendió, no era solo para los alimentos. Y en el versículo 32 nos dice, no seas de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Acá nos quiso decir de que tratemos de no causar escándalo, de que uno no debe ser tropiezo, ni acá él puso a los judíos, ni a los gentiles, podríamos ser hoy los no creyentes, o a la misma iglesia, o a otras religiones, que todo lo debemos hacer y tratar de agradar a otros, siempre y cuando no lleven a contradecir al Señor. Y nosotros tenemos que caer bien, porque si no, aunque no es para nuestro beneficio, pero tenemos que tratar de agradar, porque a esas personas son las que vamos a tener que darle las buenas nuevas. Y esta autoridad se puede reforzar con nuestro propio ejemplo. Y el otro texto que nos hablaba de lo mismo, que era el capítulo 6 del mismo libro de Primera de Corintios, él se estaba refiriendo a los gnósticos. Alguna vez tal vez lo han escuchado, empieza con la letra G, gnósticos. Y en ese momento había varios infiltrados en las iglesias y ellos tenían un concepto diferente, un concepto de que la materia y por eso mismo el cuerpo no había sido creado por Dios, sino había sido creado por una deidad inferior y sin cualidad ética. Por eso ellos no entendían el pecado y ellos con todos los excesos que tenían, se pasaban ellos con sus excesos, especialmente del cuerpo, eran porque ellos creían que no afectaba al espíritu, que el espíritu era otra cosa y que solo el alma iba a ir al cielo y que su cuerpo no iba a resucitar. Por eso ellos y Pablo en este momento estaba enviando una carta contra de ellos, contra ese libertinismo que tenían los gnósticos en ese momento. Hoy podríamos compararlo un poquito con algunas coincidencias con los de la nueva era, que tienen algunos pensamientos como ellos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. En el 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá está amonestando a los corintios contra muchas de esas costumbres viciosas. Y él les advierte que no heredarán el reino de Dios. Y acá habla y nombra a los estafadores. Yo quería aclararles que no son mismos lo que hoy tenemos el concepto de estafadores. Acá, en el original griego, era arpages, y que significa a los que arrebataban por la fuerza y daban la cara. No era a los que robaban sobre dinero o cerca del dinero. Eran ladrones, eran maleantes en ese momento los que ellos llamaban estafadores. Y dice, no erréis. Nos quiere decir, no os llaméis engaño, no nos confiemos.
y nos da una lista de 11 pecados diferentes el apóstol Pablo. Y pensemos que el mal que nosotros hacemos y que muchas veces pensamos que no tiene importancia, porque a nosotros también nos lo hacen. Y creemos que podemos vivir así en pecado, pero morir en Cristo. O sea, vivimos como hijos del diablo y queremos entrar al cielo como hijos de Dios. Y de eso es lo que estaba el apóstol Pablo advirtiendo a esta iglesia. En el versículo 11 nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Acá el apóstol le está haciendo memoria de ese cambio radical, de ese cambio de conversión que habían sufrido y que ellos tenían, y habla de que habían sido lavados, que habían sido santificados, separados y que habían sido justificados. Pablo trataba de hacerles entender y que vean lo que era esta afrenta que con sus prácticas injustas ellos le hacían al Señor. En el versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Acá Pablo propone, el apóstol, el principio de libertad cristiana, como que todas me son lícitas. Ahora, más todas no convienen. Y acá ya estaba luchando contra ese abuso de esos pecados que arrastraban los gnósticos y que nada nos puede dominar, porque cuando caemos en pecado, caemos en esclavitud. Cuando perdemos esa libertad, caemos en pecado. Y todos sabemos que el pecado es esclavitud. La diferencia de estos dos versículos muy similares: en uno decía no todo edifica, y en el otro nos dice: mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dominar por ninguna se refería a los desórdenes morales, a esta lista de pecados que les he nombrado. En el otro capítulo se refería a los alimentos sacrificados a los ídolos. Y él agregó otras cosas. Pero en esta larga lista que el apóstol Pablo dio sobre las cosas que no son convenientes y no eran solo para esa época, esa lista es para hoy, esa lista es vigente, es para todos nosotros hoy. Ya un poquito para ir concluyendo, hermanos, si aún andamos sin saber distinguir entre lo bueno y lo malo de este mundo, si nos dejamos arrastrar por cualquier tentación o entretenimiento que no edifica nuestra vida, o si hacemos caso a los comentarios muchas veces malintencionados y necios de este mundo, es porque algo nos está faltando. Acá les voy a dar algunos puntos que puede ser lo que nos están faltando para entender esta palabra. Más comunión con el Espíritu Santo por medio de la oración. Nos puede estar faltando más lectura de la palabra de Dios para recibir ese discernimiento y esa orientación, para no caer en estas cosas que no le agradan al Señor. También nos puede estar faltando más intimidad con nuestro Creador. Recordemos que solo Él sabe y nos conoce como nadie. Nadie, nuestra familia, nuestra madre, nuestros padres, nadie nos conoce como nos conoce el Señor. Esa intimidad con nuestro Creador no puede faltar en nosotros. Yo, hermanos, no quiero hablarles de prohibiciones, ni que yo les pueda decir a ustedes lo que está bien o lo que está mal, sino que debemos educarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en la iglesia, para reconocer y escuchar la voz de Dios. Es fundamental reconocer esa voz de Dios en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, de la forma que Él se manifieste, partiendo del sentir de nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestro Espíritu Santo nos va a guiar y nosotros debemos ser ese reflejo de Cristo. Si no sabemos una respuesta o no sabemos la elección, no entendemos, nos preguntamos y nos ponemos en qué haría Cristo. ¿Qué haría Cristo mismo ante esta situación? Si así todos seguimos sin entender o sin saber una respuesta o qué debemos hacer o lo correcto, tenemos a nuestros pastores. Nosotros
contamos con el consejo de nuestros pastores. Nuestros pastores son cercanos, nuestros pastores los podemos llamar, podemos hablar con alguna otra persona que sepa, que esté algún diácono en la iglesia que los pueda guiar, hermanos. No nos olvidemos que nuestras decisiones erradas traerán consecuencias. El Señor nos dio libertad, pero también nos dio autoridad y puso en cada uno de nosotros el espíritu de verdad, para que Él nos ayude a distinguir entre lo bueno y lo malo, porque estando nosotros en comunión con Él, Él mismo nos va a guiar. El Señor no nos dejará solo, el Señor no nos desamparará, nunca apartándonos de lo que es nuestro propósito, porque nosotros tenemos al Señor que es nuestro alfarero. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Le damos gracias al Señor por esta palabra, por que nos dé ese entendimiento, ese discernimiento, para poder entender cómo debemos actuar, qué es lo bueno, qué es lo malo, que el Espíritu de verdad nos esté guiando en cada necesidad, Señor. Te pedimos que tú nos des esa revelación, tu revelación manifiéstate en cada uno de nosotros, ilumínanos para saber esas respuestas que muchas veces dudamos. Bueno, hermanos, ya para irnos, para dejarlos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, que Él nos guíe, que Él nos cuide en este tiempo difícil, en este tiempo de contagio, en este tiempo de pandemia, de virus, de bacterias. Le pedimos que el Señor no nos abandone, el Señor nos va a dar provisión, no nos va a hacer faltar nada. Te damos gracias, Padre amado, por tu propósito en nuestras vidas, que nos sigas cuidando, que nos sigas guardando, Señor. Nosotros te reconocemos todo lo que has hecho en nosotros, reconocemos ese regalo inmerecido que has tenido para con nosotros. Gracias, Padre amado, por todo lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra iglesia. Y hermanos, los estamos esperando el próximo domingo a las 10 horas con el culto de nuestros pastores Juan e Isabel. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias.